Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, en este tiempo, Señor, que nos permites, papito lindo, reunirnos a través de estos medios, Señor. En el nombre de Jesús venimos tomando toda autoridad en los aires, en los ambientes, en los hogares, hasta donde esta señal, papito lindo, está llegando. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que en esta hora tú seas, Señor, el centro de nuestra reunión. Padre, bendigo cada hogar, cada familia, Señor, que se ha conectado, cada familia representada en este momento. Por favor, papito lindo, ministra con tu Santo Espíritu un ambiente para poder aprender, para poder reunirnos, Señor, alrededor de la mesa, Señor, y ser bendecidos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi buen Dios. Amén y amén. Bienvenidos, amados hermanos, una vez más a nuestra reunión cada sábado, Iglesia Shekinah Coatepeque, y a todos los amigos que nos puedan estar acompañando y hermanos que nos están acompañando en esta transmisión. Es una bendición para mí poder dirigirme nuevamente a ustedes, y en esta oportunidad quiero platicarles de un tema que el Señor ha puesto en mi corazón, que en alguna forma ya lo hemos platicado en la congregación y le hemos titulado Los enemigos de la abundancia. Y fíjese que precisamente vamos a platicar acerca de los enemigos de la abundancia, pero los enemigos de la abundancia del fin. Recordemos que la Biblia nos habla, amados hermanos, que habrán 7 años en los cuales habrá abundancia, y luego vienen 7 años en los cuales habrá escasez. Eso lo recordamos cuando hubo un sueño que Daniel interpretó a Faraón, donde hay, se recuerda usted, 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Entonces las 7 vacas gordas representan 7 años de abundancia y prosperidad, y las 7 vacas flacas representan entonces un tiempo en el cual viene tribulación y escasez sobre la tierra. Y hemos sido enseñados por nuestro apóstol que esas 7 vacas flacas, son esos 7 años de la gran tribulación que se aproxima sobre los que estén morando la tierra. Entonces, ¿de qué te quiero hablar en esta hora? De los enemigos de la abundancia, y de la abundancia esta del fin, y cómo el Señor nos permite ver a la luz de la palabra que habrán cosas, parámetros que nos dejarán ver cómo se va aproximando ese tiempo llamado la tribulación, y por supuesto cómo la iglesia debe prepararse para estar lista a nuestro encuentro con el amado, que es el arrebatamiento. Entonces, para eso yo quisiera, con la ayuda de Dios, por favor, que me acompañe ahí en su Biblia, si está con su familia, que traiga su Biblia y me acompañe al Salmo 27. Vamos a platicar entonces acerca de un salmo bien precioso que David nos deja ver, y es el Salmo 27, Salmo de David. Yo se lo leo acá, le voy a poner el versículo 1 en pantalla, pero vamos a estar leyendo todo el salmo. Dice así: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza y mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando, oiga, ponga atención en el versículo 2, que nos vamos a concentrar en el 2 y 3. Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Voy a seguir leyendo el salmo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque a pesar de ello estaré confiado, aunque contra mí se levante guerra. Una cosa he pedido y esa buscaré: el estar todos los días en la casa de mi Padre. Una cosa he deseado y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su santo templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí, respóndeme. Ten piedad de mí, respóndeme. Cuando dijiste: buscad mi rostro, mi corazón respondió: tu rostro, Señor, buscaré. No escondas de mí tu rostro, no escondas de mí tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares. Mire qué lindo salmo: oh Dios de mi salvación.
Porque aunque mi padre y mi madre me abandonaran, el Señor con todo me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por una senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que habría de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Gloria a Dios, amado hermano. Qué salmo más precioso que esta tarde, en esta hora, vamos a estudiar. Entonces, mire, vemos acá, yo quisiera que se concentrara usted conmigo en el versículo 2 de este salmo. Este salmo es un salmo de David. David, usted sabe que vivió muchas experiencias tremendas, y la Biblia nos dice que todo lo que quedó escrito, eso lo hemos aprendido, queda como una enseñanza, como una sombra, para que nosotros podamos también ser bendecidos. Vemos entonces en este precioso Salmo 27, que será la base hoy de nuestro estudio, que David enfrentó ataques tremendos a su vida, hermano, que lo que querían era destruirlo y apartarlo de la presencia del Señor. En otras palabras, lo querían corromper de alguna forma para que no fuera partícipe de las abundancias que Dios tenía para él. Entonces, por favor, acompáñeme ahí a lo que es el versículo 2. Vamos a ir al versículo 2, que dice así. Salmo 27, 2. Yo se lo leo despacio nuevamente. Cuando se allegaron contra mí, número 1, los malignos. Número 2, mis angustiadores. Y número 3, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Mire qué tremendo. En este verso vemos entonces, en el versículo 2, identificamos claramente 3 tipos de enemigos que David tenía. 3 tipos de afrentas que venía David a tener con entidades de las tinieblas. Podemos ver entonces aquí, amado hermano, amada hermana que nos escucha y nos da el favor de su sintonía en esta hora, que David enfrentó 3 tipos de enemigos. Número 1, los malignos. Diga ahí donde está, malignos. Número 2, los angustiadores. Y número 3, los enemigos. 3 diferentes niveles de ataques de entidades de las tinieblas que venían con el objetivo, oiga bien, de querer corromper la vida de David. Entonces vemos aquí que lo querían destruir como el ungido de Dios. David enfrentó a estas 3 entidades y nosotros debemos también ver entonces en el nombre de Jesús que si esto quedó escrito es porque nosotros también debemos aprender de ello para poder vencer en el nombre de Jesús toda entidad del enemigo que quiera levantarse para corrompernos. Aparte de estas 3 entidades, vemos aquí entonces y nos llama la atención no solo las 3 entidades, sino lo que querían hacer con David. Hay un objetivo, oiga bien, hay un objetivo de las tinieblas que se marca acá bien, y si usted lee ya con una lupa este versículo, ¿qué era lo que querían hacer estos 3 niveles de entidades? Los malignos, los angustiadores y los enemigos. Ahí está en el Salmo 27.2. Mire qué querían hacer. Querían comer o devorar la carne de David. Vale, ahora quite a David un momentito y ahora traigámoslo al plano actual. Las entidades del enemigo quieren devorar, comer la carne suya, mía, de los hijos de Dios. Y ahora vamos a entender un poquito más esto. Mire pues, el Señor inquietó mi corazón a que platicara acerca de este tema, porque así como hemos escuchado y también nuestro apóstol lo mencionó, el consumo de pornografía a nivel mundial aumentó y se disparó tremendamente durante el tiempo de confinación de esta pandemia. ¿Qué estamos viendo entonces? Que se disparó el consumo de esto que es un mal para la sociedad, pero específicamente hablemos hoy de los hijos de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Por qué le estoy hablando de esto? ¿A qué se refiere cuando habla acá este salmo de que los malignos, los angustiadores y los enemigos lo que querían era devorarse las carnes de David?
¿Qué significa esto? Entonces, acompáñame por favor al siguiente versículo que lo tenemos acá. Mire, Hechos capítulo 2 y versículo 7. Quiero que hagamos una diferenciación entre la palabra carnes que aparece en Hechos 2.17 y la que aparece en este Salmo 27.2. Mire, se recuerda usted que Hechos 2.17 dice, y será que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero acá la palabra carne que utiliza es la del griego 45:61. Mientras que en el Salmo 27.2 dice, cuando se allegaron contra mí los malignos angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes. Esta es el Hebreo 13:20. Es una palabra distinta. Entonces, notemos aquí lo siguiente. La palabra carne que se está hablando acá, que encontramos en el Salmo de David, no es la misma que la palabra que se usa en el libro de los Hechos, cuando se habla del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué hacemos esta comparación? Porque entonces, ¿a qué carne se está refiriendo el salmista cuando querían venir estos enemigos a devorarla? Estamos hablando de algo más. Entonces, por favor, miremos lo que significa esa palabra hebrea 13:20, porque nos va a dar mucha luz de lo que el Señor nos quiere hablar en esta hora. Miremos entonces qué significa la palabra en hebreo del 13, 19 y 20. Mire lo que significa. Dice, carne por frescura, por extensión, cuerpo de una persona, también, y aquí se lo puse en rojo para que lo pudiéramos entender más, las partes pudendas del hombre. Carne, cuerpo, género, gordo, también significa lujuria. Oiga bien, amado hermano. Entonces, realmente cuando le ponemos la lupa a este versículo y a esta traducción de la palabra carne, a lo que se refiere la palabra carne, entonces, es a las partes íntimas del ser humano. Estamos hablando de órganos sexuales del ser humano, estamos hablando de su intimidad, estamos hablando entonces de la parte sexual, del área sexual del ser humano. De aquí entonces podemos ver algo, amado hermano, amada hermana. El enemigo tratará con todas sus artimañas de corromper a la humanidad para que no alcance las bendiciones de parte de Dios. Este trabajo de corromper a la humanidad, de corromper la carne, viene entonces a ensuciar, a manchar al ser humano en su intimidad con todo tipo de inmoralidad, para que una vez que sea corrompido, éste se aleje de Dios y empiece un proceso de degradación. Fíjese que no se lo puse acá, pero le quisiera leer un versículo en Romanos. Dice Romanos capítulo 1 y versículo 21 en adelante. Dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, y esta es la parte que quiero que escuchen, Dios los entregó una impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Entonces, mire, amado hermano, ¿de qué le estoy hablando esta tarde, en esta hora? El ataque, muchas veces nosotros cuando oramos, y eso me lo ponía el Señor en mi corazón, cuando oramos, y no está mal hacerlo así, oramos que Dios guarde nuestra entrada, que Dios guarde nuestra salida, que nos guarde de un accidente, que nos guarde de un asalto, de un robo, que nos guarde de cosas que nos pueden pasar físicamente, que nos guarde
de la enfermedad, que nos guarde de todo lo que podemos estar orando. Y amén, gloria a Dios, está bien. Pero pocas veces oramos como David estaba orando acá. Porque David le clama en este salmo al Señor que lo libre de esos malhechores, de esos enemigos que quieren devorar su carne. ¿A qué me refiero? Que David está clamándole al Señor que lo guarde de que su carne se corrompa, que lo guarde de que él se ensucie para que esté bien delante del Señor. Entonces, yo lo que entiendo acá, amado hermano, amada hermana, que debemos nosotros también subir nuestro nivel de oración delante de Dios y pedirle, Señor, que en este día, que en esta hora, que en los días que están por venir, guárdame de que mi carne, de mi ser, no sea ensuciado por tanta basura del ambiente, por lo que podemos ver, por lo que podemos oír, por lo que puede entrar también a nuestra vida y que podría venir a contaminarnos, a corrompernos, que es el deseo del enemigo, para que una vez a través de estos espíritus inmundos, que vamos a ver que son también entidades espirituales que quieren corromper la vida del cristiano, eso lo único que logra es alejarnos del Señor. Porque al final lo que el enemigo desea es alejarte de Dios. Fíjate que esto lo podemos ver nosotros representado en el tabernáculo de Moisés. Recuerda que tenía un lugar santísimo, un lugar santo y un atrio. Y afuera estaba lo que no pertenecía al tabernáculo. Entonces, cuando nosotros estamos en intimidad con el Señor, en paz con Dios, con pensamientos que son puros y honestos delante del Señor, permanecemos en el lugar santísimo. Pero cuando un pensamiento empieza a fastidiar nuestra mente, automáticamente ya estamos fuera del lugar santísimo y estamos en el lugar santo. Si ese pensamiento no es ministrado ante nuestras autoridades, ante nuestro pastor, nuestro ministro que nos cubre, entonces ese pensamiento malo se puede convertir en un pecado que es ya llevado a la carne. Y esto ya es el atrio. Y una vez estando en el atrio, sí, entonces viene el acusador y va a tratar de echar fuera a esa persona de tal forma que la expulse totalmente del tabernáculo. Esa es la forma de pensar del enemigo, que lo que trata es de corromper nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro ser, para que nos alejemos de la presencia de Dios. Pero en el nombre de Jesús, ahí donde estás, te bendigo en el nombre de Jesús, para que no seas en ningún momento alejado de la presencia del Señor. Yo te bendigo para que seas cubierto en el nombre de Jesús en todo tiempo por la presencia del Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús para que seas guardado, para que de hoy en adelante, cuando también ores, que Dios guarde tu entrada y tu salida, pero que guarde también tu ser integral, para que no seas ensuciado por pensamientos inmundos de iniquidad de este mundo. Recuerda que también el Señor dijo que a causa del aumento de la iniquidad, el amor de muchos se iba a enfriar en el final de los tiempos. Entonces yo te bendigo, iglesia preciosa, para que no se enfríe tu amor por el Señor y para que en este último tiempo te guardes en pureza, te guardes en integridad delante del Señor y no haya un proceso de degradación en la vida. Entonces, ¿a qué se está enfrentando también el cristiano en este último tiempo? Al deseo de los enemigos para corromper la carne. Y eso se ve en el área sexual. Fuertemente entonces podemos ver un ataque sistemático de las tinieblas que vino sobre David y que va a querer venir sobre los hijos de Dios en este último tiempo. Entonces, mire, 3 niveles, se lo pongo acá, 3 niveles que quisieron venir de ataque sobre David. Estos son los enemigos que quieren corromper tu carne: los malignos, los angustiadores y los enemigos. Entonces, estos quieren corromper la carne y basados en la definición que hemos visto, se tipifica entonces, quieren corromper el área sexual. A través del área sexual del ser humano quieren corromper. El maligno es una palabra del hebreo 7489 que significa apresuradamente bueno para nada, apesadumbrar, bueno para nada, quebrantar, reunir, tristeza. Pero lo que yo quiero sacar acá es que significa maldad social o moralmente. Entonces esto se relaciona, el maligno se relaciona con espíritus inmundos también que quieren venir y ensuciar el corazón de los cristianos. Por eso se utilizan muchos medios por los cuales quiere ensuciar.
El enemigo lo primero que va a querer hacer es ensuciarte. Amado hermano, amada hermana, escucha bien. Lo que va a querer es ensuciarte, porque una vez ensuciado, entonces te empieza a alejar de la presencia de Dios. Luego está el angustiador, que viene del Hebreo 68-62, que también significa, tiene una traducción como estrecho, como reducido, como angustia, como tribulación. Algo que yo he podido ver, hermano, es que cuando una persona está bajo angustia, bajo tribulación, puede tener dos caminos. O hace lo bueno o hace lo malo. Toma la actitud de hijo de Dios y se somete a llevar el proceso, o se sale por la tangente, o toma una actitud irreverente delante del Señor y entonces hace lo malo. Tenemos que tener cuidado en estos tiempos de tribulación que pueda estar viviendo, porque cuando hay presión sobre nosotros podríamos desviarnos, y entonces una de estas cosas podría ser ensuciar nuestra carne cuando viene esa ansiedad, esa angustia, y usar como desfogue entonces esas áreas sexuales, cometiendo pecado que no le agrada al Señor. Eso es la función del angustiador, presionar para que entonces el Hijo de Dios tome una actitud incorrecta. Y luego tenemos al enemigo, que es otra palabra, que es la hebrea 3:41. Significa adversario, enemigo, aborrecedor de lo bueno. Entonces también vemos acá que estos tres entes participan de una forma espiritual tratando de corromper al Hijo de Dios. Hay enemigos espirituales que están tratando, por eso que Jehová los reprenda en esta hora en el nombre de Jesús, que van a tratar de corromperte, que van a tratar de ensuciarte para que tú retrocedas. Y vamos a ver más adelante cómo esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio del tiempo de la tribulación que viene sobre la tierra. Entonces yo quisiera también poner acá en la pantalla algo que significa la palabra comer, que es cuando se refiere a David que estos enemigos querían comerse su carne. Ya vimos que carne entonces es el área sexual, pero miren lo que significa aquí la palabra comer. Significa, literal o figurativamente, alimentar, banquetear, pero una de las traducciones que tiene, y se la puse aquí en rojo, es consumir, devorar, disfrutar. Entonces vemos acá que definitivamente se está refiriendo a corromper la carne en el área sexual. Qué tremendo, amado hermano, como le decía hace un momentito, que se han disparado los niveles de consumo de pornografía a nivel mundial en este confinamiento. El enemigo ha querido aprovechar este tiempo para corromper la carne, para ensuciar las mentes, y para que a través de eso, entonces su objetivo sería alejarnos de la presencia del Señor. Pero tú tienes que aprender desde ahora a ser más astuto que la serpiente. Si el enemigo te ha querido fastidiar en el área sexual y ha querido corromperte con pensamientos, incluso si has sido víctima y has caído en la pornografía, has caído en esa tentación, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, en la intimidad de tu hogar, en lo secreto, delante del Señor, confiésale al Señor que esa debilidad te ha alcanzado, porque así como David, porque David luchó toda su vida con el área sexual. David luchó con el área sexual, incluso tuvo problemas, usted sabe, con la vecina Betsabé, y cometió otro tipo de pecados por allegarse a ella. Entonces, él luchó con eso, pero fue sincero delante del Señor, clamó delante del Señor que le ayudara en esa área, y él llegó a ser libre en el nombre de Jesús. Entonces, yo te bendigo ahí donde estás, para que seas libre, incluso si has sido atado por eso que te ha llegado a consumir. Te bendigo en el nombre de Jesús, porque si Dios está hablando en esta hora es porque quiere hacer libre totalmente a su pueblo. Y si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres en el nombre de Jesús. Quiero ponerle aquí otro versículo tremendo para que terminemos de entender lo que entonces esto significa. Malignos. Salmo 22:16. Mire lo que dice acerca de los malignos. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Este es un salmo que se está refiriendo en primera instancia también a nuestro Señor Jesús, porque habla, cuando nos da a entender, cuando Él estuvo
crucificar. Horadaron mis manos, horadaron mis pies. Pero yo quiero que veamos la parte acá cuando se refiere a perros y a cuadrilla de malignos. Entonces, aquí se está refiriendo este salmo, amado hermano. Se está refiriendo que rodearon al Señor. Usted se recuerda, no sé si usted recuerda cuando leemos la historia de la pasión del Señor, que en ese momento se oscureció el cielo porque sucedía lo que dice este salmo. Perros han rodeado y cuadrilla de malignos. Esto está representando espíritus inmundos y demonios que estaban alrededor, hermano. En este caso, queriendo devorar también como a David. Por eso el Señor Jesús viene y dice: Señor, te encomiendo mi espíritu. Imagínense, qué tremendo. Cuando Lázaro y el rico mueren, dice que a Lázaro lo vinieron a traer ángeles, pero al rico no lo vinieron a traer ángeles. Entonces hay un momento incluso en ese punto donde entidades del enemigo van a querer también corromper, hermano, aún nuestro ser trino, espíritu, alma y cuerpo. Pero entonces yo vuelvo a la carga. Hay enemigos ahora mismo que son entes espirituales cuyo designio, por eso cuando hablamos de espíritu inmundo es eso, espíritu inmundo, y lo que hace un inmundo es querer corromper, querer ensuciar. Que Jehová reprenda todo espíritu inmundo que te quiera atormentar, amado hermano, amada hermana. Tú has sido designado, y si estás escuchando esto, porque el Señor te ama para ser libre en verdad, para ser santo y puro delante del Señor. Y entonces el Señor te va a librar de estos enemigos. Así como David le clamaba al Señor: aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo Jehová me recogerá. Y si lo traemos a colación esto, quizás jovencita, tú no has tenido la libertad de venir con tu papá, con tu mamá, y de hablar de esta situación que te pueda estar atormentando, pero en el nombre de Jesús yo te bendigo para que seas libre de toda atadura que te pueda estar corrompiendo y ensuciando y atando a ensuciar tu carne, a corromper tu santidad y tu pureza delante del Señor. Por eso David le clamaba al Señor, y hoy lo quiero enfocar de esa forma. Lo quiero enfocar. David clamaba al Señor para que fuera libre de este asedio de estos enemigos que querían corromperlo en su área sexual. Entonces, mire, quisiera ponerle otro versículo aquí más adelante, que es un versículo que tiene que ver también con esto de los perros y los malignos. La palabra perro es la palabra keleb, que tiene una raíz que no se usa y significa aullar, también atacar. Perro de aquí, por eufemismo, prostituto. Mire qué tremendo. Cuando habla de perro, por eso dice que perros me han rodeado. Entonces, cuando la Biblia habla de perros, amado hermano, está hablando también entonces de algún tipo y si lo vemos acá, dice perro significa prostituto. Qué tremendo, porque entonces la Biblia está hablando de un hombre que se corrompió. Vimos en Romanos 1:20 cómo aquel que no teme a Dios, el mismo Señor entrega su mente a una mente depravada. Entonces dice que mujeres con mujeres, hombres con hombres, se entregaron a la pasión de su carne, a la lujuria de su carne, a esa carne, H13:20 del hebreo que vimos, que significa las partes pudendas, donde vemos entonces que el enemigo alcanza su máximo objetivo, que es desviar la mente del cristiano y llevarlo a padecer de alguna forma una cadena con su cuerpo, y entregado a las pasiones del cuerpo, donde ya no gobierna el espíritu, sino gobierna solo el deseo del cuerpo. Qué tremendo, amado hermano, porque entonces vemos acá que David luchaba con entidades tremendas. Y si David luchó con eso, quiere decir que muchas veces el cristiano podría estar enfrentándose a esto tremendo cada día. Pero en el nombre de Jesús, así como David salió adelante y llegó a confesar que eso había deseado, estar en la presencia del Señor todos los días, y le pidió con sinceridad al Señor que fuera librado de estos enemigos, entonces yo sé que en el nombre de Jesús tú también puedes ser librado si has estado padeciendo algún tipo de ataque en tu santidad, en tus pensamientos, en el nombre de Jesús. Mire, quiero leerle algo más tremendo, hermano, que encontré en el libro de Job, y que dice así. A ver, vamos a ver. Se lo pongo acá. Dice Job, si usted me acompaña, por favor, al libro de Job, ahí donde está, capítulo 31. Dice: cuando mis domésticos decían, ¿quién nos diese de su carne?
Wow. Nunca nos hartaríamos. Esta versión es una Reina Valera, pero cuando investigamos más en otras versiones, entendemos un poquito más acerca de lo que Job estaba diciendo acá. Y fíjese que solo dejé esta versión acá en su pantalla para que usted viera que habla de la palabra carne y que está hablando de que habían personas que deseaban, mire bien, deseaban la carne de otras. Cuando mis domésticos decían, ¿quién nos diera de su carne? Nunca nos saciaríamos. No está hablando de comida. Oiga bien, amado hermano, amada hermana, no está hablando de comida. Está hablando que estas personas estaban deseando la carne. Ya vimos carne, intimidad, área sexual. Estaban deseando tener intimidad sexual con personas que visitaban a Job. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y vemos a lo largo de la historia, amado hermano, amada hermana, que la decadencia de la humanidad está muy íntimamente ligada con el área sexual. La decadencia de las sociedades ha venido íntimamente ligada con el área sexual. Cuando el hombre pierde el temor de Dios y se deja contaminar por las pasiones, entonces viene una decadencia. Aún podemos ver en la historia, grandes civilizaciones han venido a su decadencia y tiene mucho que ver con ese desenfreno, donde, como leíamos en Romanos 1:20, ya no se temió a Dios, ni se le reconoció, ni se le dio gracias, aún sabiendo que Él era Dios. Entonces vemos acá, yo quisiera leerle una versión en un lenguaje sencillo, quizás para que pudiéramos observar lo que Job nos estaba dando a entender. Mire lo que dice acá. Si algunos de los que vivían conmigo querían abusar de un extranjero, yo no lo dejaba pasar la noche en la calle. Siempre abrí las puertas de mi casa a los viajeros. ¡Wow! Qué tremenda exposición la que acá nos enseña Job. Mire entonces, vemos acá que nos dice que definitivamente estábamos viendo que Job ayudaba a los extranjeros. Cuando venía un extranjero, dice que incluso la gente que vivía con él, esto se me hace más o menos, yo no sé si usted recuerda, cuando los dos ángeles fueron a rescatar a Lot, también ahí podemos ver que la sociedad ya estaba pervertida de tal forma que dice que rodearon la casa. Cuando dos visitantes llegaron a la casa de Lot, él los entró a su casa, pero cuando se enteró aquella ciudad de que habían dos visitantes nuevos, dijeron carne fresca. Y dice que rodearon la casa de Job. Y aún desde los más grandes, hablando de gente ya adulta, hasta los más pequeños, refiriéndose incluso a niños, gritaban y le somataban a Lot para que dejara salir a estos hombres y le decían, déjanos tener intimidad con ellos, déjanos conocerlos. Entonces se refería a tener relaciones sexuales. Lo mismo que está aquí hablando el libro de Job 31:31. Como que vemos ahí que la sociedad también, como lo estamos viendo ahora, por eso yo quiero que ahora usted venga a nuestro tiempo, cómo se está degradando la sociedad y cómo entonces estos enemigos han querido ganar terreno. Este deseo de comer, devorar la carne, como David lo decía en el Salmo 27, esa lujuria, ese desenfreno, ha querido venir también en nuestra sociedad moderna, contemporánea. Y esto, yo le quiero decir, amado hermano, amada hermana, es una señal también del tiempo del fin en relación al sueño que tuvo Faraón fue el sueño que tuvo y que se lo interpretó Daniel. El sueño que tuvo que se refiere a las vacas gordas y a las vacas flacas. Ese sueño que tuvo entonces Faraón, que fue interpretado por Daniel, hablaba, si usted se recuerda, que había un tiempo, y ahorita se lo voy a poner en pantalla, de vacas flacas y de vacas gordas y de vacas flacas. Pero hoy lo vamos a entender a la luz de la palabra, cómo esto se relaciona con el Salmo 27,
de David. Veamos entonces, mire lo que dice acá. Génesis 41:3. Y que otras 7 vacas subían tras el río, de fea vista y enjutas de carne. Le voy a leer tal vez desde el versículo anterior, Génesis 41:1. Y aconteció que al cabo de 2 años Faraón tuvo un sueño, y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Y de pronto del Nilo subieron 7 vacas hermosas, de aspecto y gordas, y paseaban en el carrizal. Pero he aquí, otras 7 vacas subían tras ellas del río, de fea vista, enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de fea vista y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y entonces Faraón se despertó. Amén. Entonces, mire pues, amado hermano, podemos ver acá entonces que el sueño de Faraón, que tiene que ver con estas 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, termina con que las 7 vacas flacas devoran a las 7 vacas gordas. Bueno, entonces recapitulando. 7 vacas gordas representan 7 años de abundancia. Y las 7 vacas flacas representan el tiempo de la tribulación que ha de venir sobre la tierra, según hemos sido enseñados. Entonces, miremos pues, pongamos este versículo acá en pantalla. Si las 7 vacas flacas devoran a las 7 flacas gordas, entonces quiere decir que primero viene la abundancia, luego viene la tribulación. Pero, cuando vemos acá, dice que las vacas flacas eran enjutas de carne. Y otra vez nuevamente acá la palabra del Hebreo 13:20, la palabra carne acá se refiere a partes pudendas, intimidad sexual, lujuria. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy queriendo decir acá? Que las vacas flacas, representadas por la decadencia y la inmoralidad sexual, se comen a las 7 vacas gordas. Entonces, en este punto, lo que va a marcar un cambio entre el fin de los 7 años de abundancia y los 7 años que vienen de tribulación sobre la tierra, va a ser una marcada inmoralidad sexual que viene sobre el mundo. Va a ser esto, que las vacas enjutas de carne que representan esa inmoralidad se van a comer a las vacas gordas. Por eso titulamos al inicio de este tema, los enemigos de la abundancia. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, lo que debemos de sacarle a esta enseñanza es ese deseo que David tenía de permanecer en pureza, de permanecer en santidad. Hay enemigos alrededor de los hijos de Dios. Hay enemigos reales que nuestros hijos, nuestros jóvenes están percibiendo y están enfrentando, y quizás muchas veces solo. Como decía hace un momento, tú jovencito, jovencita, hijos, niños, hijos de Dios, que quizás a su corta edad están enfrentándose con estos enemigos. Yo los quiero bendecir y quiero orar. Y ahí en la intimidad donde estás, si has sido víctima de este ataque, hoy en el nombre de Jesús, así como David oraba, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es mi fortaleza, ¿de quién tendré temor? Entonces muchas veces estos malhechores, estos enemigos, estos adversarios han querido hacerte tropezar y hacerte caer. Pero su palabra dice aquí en este mismo Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de eso, estaré confiado. Sé que hay enemigos que se han querido levantar contra ti. Hoy hablamos de este tipo de enemigos, pero hay muchos adversarios y enemigos que se han querido quizás levantar contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios. Pero hoy, con la ayuda del Señor, yo quiero hacer una oración. Quiero terminar orando en esta hora contigo para que juntos identifiquemos primeramente en nuestro corazón cuál es nuestro enemigo, cuáles son las áreas que han querido ser estorbadas y atacadas en tu vida. Y basados de ahí, clamemos al Señor y podamos decirle como David decía, una cosa he pedido y esa buscaré, el estar, como decía David, en la casa del Señor todos los días de mi vida. Eso significa estar en la presencia de Dios y contemplar la hermosura del Señor para meditar en su templo. Y no solo se refiere al templo físico,
se refiere a permanecer en comunión con nuestro Señor. Dios desea que tú permanezcas en comunión. Y el enemigo lo que va a querer es sacarte de esa comunión. ¿Cómo? Resumiendo lo que hablamos hoy, ensuciándote, corrompiéndote, para que sacarte con pensamientos inmundos del lugar santísimo al lugar santo e incluso al atrio cuando ya se lleva el pecado en la carne. Pero hoy en el nombre de Jesús, el Señor viene a hablarnos a tiempo para que estemos con Él, porque Él nos quiere llevar antes de que vengan esas 7 vacas flacas, antes de que se corrompa más aún la humanidad. El Señor quiere sacar a su iglesia, a los que han permanecido, a los que se esfuercen por permanecer puros, para llevarnos, hermano. El anhelo de mi corazón es ser llevado con el Señor. Yo sé que es también tu anhelo y te bendigo en el nombre de Jesús para que seas fortalecido, en todo tu ser, para que en el día de la angustia, como dice también el Salmo, Él te pueda esconder en su santo templo y en lo secreto de su morada ocultarte y ponerte sobre la roca que es Cristo, para que en el día de su venida no seas avergonzado, mi amado hermano, mi amada hermana. Quiero orar por ti, así que ahí donde estás, toma una actitud reverente, ahí en tu intimidad, en lo secreto, tú con Dios. Cada uno en la familia examínese y delante del Señor oremos y pidámosle al Señor esa fortaleza en el nombre de Jesús. Porque dice, cuando tú te humillas, Salmo 27:6, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios y voces de júbilo. Cantaré y cantaré alabanzas al Señor. Entonces cuando tú clamas al Señor, cuando te arrepientes, cuando eres sincero con Dios, Él va a levantar tu cabeza. Y si has fallado en esta área y si has resbalado, hoy el Señor te da la oportunidad de ponerte a cuentas con Él, de ser sincero, de bendecirte. Y Él te va a dar las fuerzas. Él es el único. Solo por su sangre y su espíritu podemos salir adelante y ser libres de toda obra de las tinieblas, de todo espíritu inmundo que te quiera fastidiar y que te haya estado rondando, en el nombre de Jesús. Déjame orar. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a bendecir en esta hora a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Vengo a bendecir, Señor, el corazón de tu pueblo. Padre, has entregado tu palabra, te damos gracias, Señor, porque sé que has ministrado nuestros corazones, Padre. Ahora te pido, Señor, que toques el corazón de cada uno de tus hijos, de tus hijas, Padre. En el nombre de Jesús. Padre, te pido que alejes, Señor, todo adversario, todo enemigo, y que nos guardes, Padre, de caer en tentaciones, Señor. Que nos guardes, Señor, de ser corrompidos en nuestro ser. Padre, hoy clamamos así como David te clamaba, que eches fuera, Señor, y avergüences a todo adversario, a todo enemigo, Padre Santo, a todo maligno que haya querido acercarse a tus hijos. Padre, yo bendigo y cubro, Señor, a tu iglesia, Señor, que me has dado a pastorear. Los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Guarda su entrada, su salida, guarda sus pasos, pero sobre toda cosa guardada, Señor, guarda sus corazones, Padre, para que no sean corrompidos, para que no sean adulterados, Señor, ensuciados, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, dile ahí donde estás al Señor, ayúdame, Señor, a mantener una mente pura, a mantener pensamientos renovados en santidad, Señor. Padre, ayúdanos a guardarnos en pureza, por favor, auxílianos, Señor. Hoy te clamamos, Padre, para que no seamos corrompidos con el mundo, Señor. Ayúdanos a guardarnos en medio de la iniquidad que está azotando, Señor, a toda la humanidad, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, sálvanos. Permanece, Señor, en nosotros y nosotros en ti, Señor. Tómanos en tu diestra, Señor. Escóndenos en el hueco de tu mano, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, mi buen Dios, gracias te damos en esta hora, papito lindo. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Dile al Señor, si le has fallado, dile perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores, Señor. Queremos estar en paz contigo, Señor. Queremos participar de ese día precioso, Señor, que será el arrebatamiento de la iglesia y no ser avergonzados. Gracias te damos, mi buen Dios. En el poderoso nombre de Jesús declaramos paz en los hogares, declaramos bendición y santidad en las casas, que ahora mismo tu Espíritu Santo toma el control de hogares, de casas, Señor. Limpia ambientes, limpie, Señor, en el nombre de Jesús, de toda contaminación los hogares, papito lindo, y sea instaurada tu bendición y tu presencia en cada hogar, Padre. Como hijos de Dios, tememos tu nombre, Señor, y te invitamos a nuestros hogares. Dígale al Señor ahí, te invito a mi casa, Señor. Te invito a mi hogar. Entra, Señor, a mi casa. Entra a mi hogar. Toma el control y la autoridad de mis hijos,
de mis hijas, Señor, de mi esposa, de mi vida, de toda la familia. ¿Y dónde estás? Bendice a tu familia, declara paz, declara santidad, declara un hogar consagrado para el Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, mi buen Dios. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana. Gracias por el favor de tu sintonía. Que el Señor te guarde y sigue las transmisiones de Ministerios Ebenecer y del retiro de invierno que también está siendo transmitido. Hasta pronto. Bendiciones.